Juan Lasky, el reformador errante que persiguió la unidad de la fe. En una época de divisiones violentas y de doctrinas enfrentadas, hubo un hombre cuyo corazón ardía por la unidad de los cristianos, alguien que creía que la fe podía ser un puente que superara los abismos políticos y teológicos. Ese hombre fue Juan Lasky, conocido también como Jan Lasky o Johannes Alasko, un noble polaco que dejó atrás las comodidades de su origen aristocrático para convertirse en uno de los más inquietos y visionarios reformadores del siglo XVI. De su pluma y sus acciones surgió un legado de ecumenismo temprano, buscando siempre la concordia entre luteranos, calvinistas y otras ramas del cristianismo reformado. Pero, ¿qué llevó a este noble a abandonar las tierras fértiles de Polonia y embarcarse en una vida de viaje y exilio por las capitales intelectuales y espirituales de Europa? ¿Cómo pudo Lasky, un hombre de cultura refinada y formación erudita, convertirse en uno de los predicadores más apasionados de la Reforma, uniendo pueblos y lenguas bajo la bandera de la fe renovada? Su vida, marcada por el contraste entre la nobleza y la pobreza, el poder y el exilio, ofrece una historia de lucha por la verdad en tiempos de confusión. Primeros años. Nacimiento de un noble en una Europa dividida. Jan Lasky nació el 19 de enero de 1499 en Lask, una pequeña ciudad en el centro de Polonia, en el seno de una poderosa familia noble. Su tío, también llamado Jan Lasky, fue uno de los hombres más influyentes de la corte polaca, un destacado humanista y canciller que ejerció una influencia considerable en la política del reino. A través de su tío, el joven Juan tuvo acceso a los círculos intelectuales y políticos más importantes de su país, lo que le permitió recibir una formación excepcional para su época. Lasky fue enviado a estudiar en la Universidad de Cracovia, un importante centro académico de Europa Central. Allí, fue expuesto al humanismo renacentista que estaba floreciendo en Europa, aprendiendo latín, griego y hebreo, lenguas que más tarde serían cruciales en su lectura de las Escrituras. Su educación en Cracovia fue solo el inicio de un largo periplo por el conocimiento. Posteriormente, Lasky viajó a Italia, donde estudió en Padua y Venecia, entrando en contacto con algunas de las mentes más brillantes del Renacimiento. Durante sus primeros años, la vida de Juan parecía destinada a seguir los pasos de su familia, con una carrera cómoda y prestigiosa en la política o el clero católico. Sin embargo, los acontecimientos que sacudían a Europa, los escritos de Martín Lutero y la creciente marea de reformas religiosas, no tardaron en llegar a sus oídos. Aunque al principio era un devoto católico, la influencia de los círculos humanistas y su contacto con pensadores reformistas encendieron en él una sed de verdad que no podría ser saciada por las respuestas tradicionales. La conversión al protestantismo, un camino sin retorno. La vida de Lasky dio un giro radical cuando en 1526 se encontró con Erasmo de Róterdam, el gran humanista cuyo pensamiento crítico sobre la Iglesia católica lo había convertido en una figura central en los debates teológicos de su tiempo. Erasmo, aunque no se alineó directamente con los reformadores, compartía con ellos el deseo de una Iglesia más pura, menos corrupta, y Lasky fue profundamente influenciado por su enfoque humanista y crítico de las instituciones eclesiásticas. Después de su encuentro con Erasmo, Lasky comenzó a cuestionar más abiertamente las enseñanzas y prácticas de la Iglesia católica. Sin embargo, a diferencia de otros reformadores como Lutero o Zwinglio, que rompieron abiertamente con Roma, Lasky fue más cauteloso, navegando con cuidado entre su deseo de reforma y su lealtad a la tradición. Durante los primeros años de la década de 1530, Lasky viajó por toda Europa, manteniendo contacto con otros reformadores y profundizando su comprensión de la teología reformada. Fue en 1539, en la ciudad de Emden, en Frisia Oriental, actual Alemania, donde Lasky decidió finalmente romper con la Iglesia católica y abrazar plenamente la reforma protestante. Allí fue nombrado superintendente de la Iglesia reformada local, iniciando una etapa crucial de su vida como líder religioso y reformador. En Emden, Lasky implementó un modelo de iglesia basado en las ideas de Zwinglio y Martín Bucero, enfatizando la autoridad de las Escrituras y la necesidad de una disciplina estricta en la vida cristiana. El reformador internacional, Flandes, Inglaterra y el exilio. El papel de Juan Lasky como reformador no se limitó a una sola región. Su vida estuvo marcada por constantes desplazamientos, convirtiéndolo en una figura clave de la Reforma en varias partes de Europa. En 1543, fue invitado a Flandes, donde intentó establecer una iglesia reformada en una región dominada por el catolicismo. Su tiempo en Flandes fue breve y lleno de tensiones, y Lasky pronto se dio cuenta de que sus esfuerzos por implementar una reforma radical encontrarían una resistencia insuperable. En 1548, Lasky fue invitado a Inglaterra por el arzobispo Thomas Cranmer, uno de los principales líderes de la Reforma inglesa. En un momento en que la Iglesia anglicana aún estaba en formación, Cranmer veía en Lasky una mente teológica capacitada y un líder experimentado que podía ayudar a consolidar la Reforma en suelo inglés.
Lasky se estableció en Londres y comenzó a trabajar en la organización de congregaciones de refugiados protestantes, muchos de los cuales huían de la persecución en Europa continental. Durante su tiempo en Inglaterra, Lasky fue clave en la creación de la Iglesia de los Extranjeros en Londres, una congregación para los refugiados reformados. Su trabajo en Inglaterra, aunque exitoso en un principio, terminó abruptamente con la muerte del rey Eduardo V en 1553. Con la subida al trono de la reina María y, una ferviente católica, las reformas protestantes fueron rápidamente revertidas, y Lasky, junto con muchos otros reformadores, se vio obligado a huir de Inglaterra. Los últimos años. Búsqueda de unidad en medio del caos. Después de su exilio de Inglaterra, Lasky regresó a Europa continental, pero su vida continuó siendo una serie de viajes y desafíos. Pasó algún tiempo en Alemania y Polonia, intentando promover la causa de la reforma en su tierra natal. En Polonia, Lasky encontró un terreno complicado, con fuertes tensiones entre los nobles católicos y las comunidades protestantes. A pesar de sus esfuerzos, no logró establecer una reforma duradera en su país. Uno de los aspectos más destacados de la obra de Lasky fue su búsqueda constante de la unidad entre las diferentes ramas del protestantismo. A diferencia de Lutero o Calvino, que a menudo eran intransigentes en sus posturas doctrinales, Lasky creía que la división entre luteranos, calvinistas y otras facciones protestantes era un obstáculo innecesario para el éxito de la reforma. Durante los últimos años de su vida, trabajó incansablemente para promover el diálogo y la cooperación entre los diferentes grupos, aunque sus esfuerzos no siempre fueron bien recibidos. En 1560, Lasky se trasladó a Frankfurt, donde pasó sus últimos años trabajando en sus escritos teológicos y continuando su labor pastoral. Murió el 8 de enero de 1560, dejando tras de sí un legado complejo y a menudo pasado por alto en la historia de la Reforma. Legado, un reformador olvidado, pero esencial. Aunque Juan Lasky no es tan conocido como Lutero o Calvino, su impacto en la Reforma fue significativo. Su enfoque ecuménico y su deseo de unir a los diferentes grupos protestantes lo convierten en una figura única en un tiempo de divisiones amargas. Su vida de exilio y constante movimiento reflejaba el carácter errante de muchos reformadores que, aunque soñaban con la estabilidad de una iglesia reformada unificada, a menudo se encontraban desplazados por las fuerzas políticas y religiosas de su tiempo. Lasky dejó una marca indeleble en las iglesias reformadas de Europa, especialmente en los Países Bajos y en Polonia, donde sus enseñanzas influyeron en generaciones posteriores de reformadores. A través de su vida y obra, Lasky nos recuerda que la Reforma no fue un movimiento monolítico, sino una serie de esfuerzos diversos y a menudo conflictivos por restaurar la pureza de la fe cristiana.